Bueno, buenas noches, Joaquín. Primero de todo, darte las gracias porque sé que en Taiwán deben ser aproximadamente las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, no tanto, son las 2. Son las pero 2. Bien, todo bien. Bueno, pero Estoy encantado. Es madrugada. Te lo agradecemos enormemente que estés aquí con nosotras de nuevo. Tenemos muchas preguntas para hacerte, Joaquín, puesto que durante todas estas semanas, meses y a lo largo de todo este tiempo, han surgido pequeños tropiezos, ¿no?, con el caso de Daniel Sancho. Y bueno, queremos comentarlos contigo, si te parece, y también queremos esta noche abrir un poco la ventana de todo lo que pasó con el caso de Mati Muñoz, que afortunadamente o desgraciadamente, ¿no?, estuviste tú allí para cubrir pues ese terrible asesinato con ese mal fin, ¿no?, para todas las personas que querían a Mati Muñoz. Uh-huh. Lo primero, decir y preguntar, soy muy atrevida, no sé si tú me querrás contestar, ¿en qué momento estamos con el caso de Daniel Sancho? Pues estamos en la parte del circo, que es la continuación de un caso que debería haberse detenido. Y lo que está ocurriendo es que se sigue hablando de asuntos que no tienen nada que ver con la cuestión básica, ¿no?, que fue pues el asesinato y descuartizamiento y la sentencia, que ha sido casi pena capital, que es una cadena perpetua. Totalmente. Hemos oído, creo que fue ayer, ¿no?, que una de las compañeras saltó la noticia en el chat que tenemos de grupo, ¿no?, con esas imágenes que surgían en el Instagram del señor Daniel Sancho. Sí. Te han preguntado en varios programas, porque yo siempre estoy al tanto de todas las apariciones que tú haces, ¿qué sentido tenían que aparecieran esas imágenes en su Instagram? Pues seguramente la equivocación constante de Daniel pues habrá sido que ha pagado a un funcionario de prisiones en Tailandia para que suba ese vídeo, que no es más que una oración budista, en donde no hay ningún mensaje escrito, por lo tanto él no ha sido el que lo ha colocado. Es muy típico que en las cárceles, aparte de acceso a drogas, por ejemplo, pues puedas pagar por tener minutos de videollamada o acceso a redes sociales. Uh-huh, uh-huh. Estoy esperando a ver si alguna compañera se decide a hacerte alguna pregunta. Yo tengo muchas, pero tampoco quiero robar todo el espacio. No, yo quería preguntar, por ejemplo, aquí que tenemos dos casos flagrantes, quiero decirte, de asesinatos, uno en Tailandia y el otro en Lombok, con religiones o etnias totalmente diferentes, porque en Lombok tenemos la etnia, bueno, la religión musulmana musulmana sí. mayoría, y por ejemplo, bueno, en Tailandia no, pero yo me refería más en Indonesia, que está todo muy mezclado también con la hinduista. Tú que conoces también todo lo que es Asia, ¿tú ves diferencia en el carácter de la gente o en las costumbres o en la manera de actuar? Absolutamente. O sea, Indonesia y Tailandia son el día y la noche. Uh-huh. Indonesia es el país con el mayor número de musulmanes del mundo. Es el 82% de un país de 280 millones. O sea, estamos hablando de 250 millones más o menos. Es mucho, sí. Y se rige el país por el Corán. Uh-huh. Uh-huh. Y por las y leyes. En el caso de Tailandia es budismo, no tiene absolutamente nada que ver. Ya, pero Y Tailandia está mucho más formada que Indonesia. Sí, pero por ejemplo, ya que el Corán es tan estricto y tan serio, en el caso de Mati, bueno, me imagino que lo abordaremos un poco más tarde, pero me gustaría que me dijeras entonces a qué viene esa relajación. Bueno, es muy fácil. Que Indonesia es un archipiélago y las islas a veces no están conectadas y es un país que no está por hacer, menos formado, como decía, como Tailandia. Entonces la corrupción es mayor o es más difícil de erradicar cuando hay islas que tienen su propio autogobierno policial, por decirlo así. Vale. Uh-huh. Todo el caso de Mati, si te parece, empecemos ya con el caso de Mati, porque bueno, al final es verdad que abordamos un programa entero, todo el caso de Daniel Sancho. Ahora en la previa estábamos un poco hablando con nuestras especialistas psicólogas, ¿no? Y yo insistía, ¿no?, en poder apretar, ¿no?, para que me dieran un perfil psicológico, ¿no? Y ellas muy moderadas, muy cogidas, estaban retenidas en dar ese perfil, Marga. Sí, bueno, a ver,
porque lo que comentábamos es, claro, a ver, no tenemos a la persona delante, entonces hemos de hacer un perfil en base a lo que hemos leído y hemos visto, ¿no? Entonces, sí es cierto que por lo que se escribió en su momento y por el funcionamiento, bueno, pues parecen haber muchos rasgos de un perfil de tipo más narcisista, psicopático, ¿no? Yo diría que hay de los dos, que son dos perfiles unidos en una persona, ¿no? Un poco por las actuaciones, por el cómo se ha comportado, bueno, y por todo lo que los profesionales de la salud y lo que han transmitido los medios de comunicación. Es decir, que esto es un poco en lo que yo diría que casi todos estamos más o menos de acuerdo en ese tipo de perfil, ¿no? Aurora. Sí, yo te voy a preguntar en otro sentido. ¿Qué se siente, tú que llevas tanto tiempo con casos así y que son mediáticos, al reportear sobre el terreno, que tú has estado en el terreno, en el caso de Mati es muy clarísimo, en una escena de un crimen tan brutal como los que estamos comentando? ¿Cómo te puede afectar, cómo te afecta a ti a nivel personal y profesional estar tan cerca del horror? Bueno, te lo voy a decir de una forma muy clara. A título personal, me genera una gran frustración el ver la policía indonesia como no quería investigar esto porque hay más gente metida, local, y ver cómo no se defiende, ¿no? Un caso tan flagrante de una persona que amaba ese país y esa isla como es Mati Muñoz. Y luego os cuento a título personal que la cobertura de todo esto me costó la relación con la pareja que tenía en ese momento. Vaya. Sí. La tensión fue brutal, una tensión brutal. Fuimos los dos juntos, estábamos de vacaciones, yo fui allí y os cuento así las cosas como son. ¿Y tú dirías que esa es una de las dificultades más importantes que te has encontrado en los casos de este tipo? Toda la dificultad de, como decías, ¿no? Que la policía pues no quería implicarse pues porque a lo mejor habían otros intereses intermedios, ¿no? No sé, ¿las dificultades peores serían estas, las que tú dirías que te has encontrado? Sí, pero el tema es muy fácil. O sea, España tendremos críticas o no, pero la policía, tú puedes denunciar a un policía. En Indonesia, la policía es un órgano opresor. Claro. Entonces, en el momento que tú señalas a la policía porque no está haciendo su labor y eres extranjero, pues estás en una situación peligrosa, por decirlo así. Claro, claro. Además, tú has presionado. Porque claro, yo que he escuchado tantos... Sí, claro, yo he escuchado mucho tus audios y tú presionabas porque intentabas siempre buscar la verdad, ¿no? Y además que hubiera una preocupación. No llegaba... Nadie desde España hacía nada. Entonces tú entiendo que te implicas de tal manera, porque además eres una persona que te implicas en las cosas que haces, y entiendo que debía ser una relación complicada con la policía. Mira, por decirlo así, el triángulo de amor bizarro fue lamentable. Policía de la isla de Lombok, la supuesta Interpol que nunca hizo nada, desde luego, y las autoridades españolas diplomáticas en Yakarta que fueron timoratas hasta límites para mí denunciables. ¿Cómo es esa relación que empiezas tú cuando, por ejemplo, en el caso de Mati, ¿no? Se destapa todo este asunto? ¿Tú te enteras estando en la isla ya? Yo me entero en Bali. Tú te enteras en Bali. Yo estaba con esta persona en Bali, de ¿con tu pareja entonces? Así. Sí. Sí. Entonces, alguien me informa de que ha desaparecido una ciudadana española. Y yo, pues, por ese afán periodístico, claro, digo, voy a ir a ver qué ha ocurrido. Pero no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir después. Fue llegar y descubrir que la policía indonesia, lo primero que descubrí es que no estaba investigando y que el hotel donde estaba Mati era claramente culpable, o al menos era lo que parecía. Entonces eso fue lo que generó el germen para lo que ocurrió después, ¿no? Porque dices tú eso periodístico que tienes tú dentro, ¿no? Innato en ti. Tú llegas allí y te diriges directamente al hotel un poco para ver qué está pasando, ¿no? ¿Entiendo? Lo primero que hice fue ir a ver al jefe de la policía de la isla, que no se esperaba que llegáramos. Por supuesto, me lo imagino. Y ahí descubrimos que había una trampa inicial, que es que no estaban investigando. Nos dijeron que Mati
había muerto ahogada seguramente y que no había nada que investigar y que estaba desaparecida. Imagínate. Entonces, la familia de Mati nos había pasado información del hotel y cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta que las personas responsables del hotel estaban mintiendo. Entonces fue asociar un par de puntos para que comenzara escribiendo en ABC y en los medios a que la policía de allí pues comenzara a hacer cosas. Y en una semana solamente encontraron a los asesinos y desgraciadamente el cuerpo de Mati. Si no llegamos a estar, lo digo así, pues Mati hoy sería una desaparecida más. Seguro, Segurísimo. segurísimo, eso segurísimo. ¿Cómo contactas tú con la familia o te contactan ellos? ¿Cómo es ese momento de contacto con la familia? Bueno, me contacta el representante de la familia, Ignacio Vilariño, que tengo un aprecio tremendo, cuando me ve escribir en ABC con la primera noticia. Al saber que estoy allí, ellos no tenían a nadie, Claro. ni siquiera la embajada, como he dicho antes, entonces era el único ciudadano español. Bueno, estaba yo con Mar, los dos fuimos las personas que nos encargamos, fuimos los representantes de la familia, Que a todo aparte esto- de trabajar como periodistas. Que a todo esto ya había pasado prácticamente un mes, ¿no? Bueno, había pasado casi 2 meses. Casi 2 meses, o sea, es increíble. O sea, que en casi 2 meses, cuando estas personas dan la alerta, ¿no? Que lo tengo por aquí apuntado, ¿no? Que es cuando el 28 de julio, Olga, la amiga, acude a los Mossos d'Esquadra en San Feliu de Guíxols. Y todo este proceso, porque vamos pasando por un proceso de días que tengo apuntado y que no hace falta relatar, ¿no? Llegamos al 4 de septiembre. O sea, No, yo lo que veo es una gran diferencia en la manera de tratar. Como tenemos los dos casos y tan recientes y tan uno detrás del otro, desgraciadamente, pues claro, no dejas de comparar. Y claro, ves que la familia, el poder de la familia o el estar detrás hace mucho, ¿no? Y sobre todo con una familia tan mediática como la de Daniel, a una familia, como si dijéramos, más anodina como la de Mati, desgraciadamente, que no puede hacer tanta presión ni tampoco los medios tampoco se vuelcan tanto. Yo veo mucha diferencia. Sí, pero hay una cosa, llevas toda la razón. O sea, es una vergüenza lo que ha ocurrido con Daniel Sancho, Sí. que es un asesino descuartizador y Totalmente. ha tenido ese eco mediático. Pero quiero decir algo ahora que ha pasado el tiempo. Las amigas de Mati e Ignacio Vilariño como representante han conseguido mover un caso, aparte de nosotros en Lombok, que ha sido por la fuerza que han todo el rato hablando con televisiones, con Claro. radios locales, Televisión de Galicia, IB3, de Islas Baleares, tal, y han conseguido que poco a poco todo esto se haya salido a la luz. Claro. Ha sido un trabajo constante de hormiguita y eso pues ha conseguido que entre todos coloquemos a Mati al menos en algunos periódicos y en algunas televisiones para intentar que la busque. Bueno, el hecho de que los medios de los diplomáticos españoles movieran, el culo, fue gracias a que esto salió a la luz. Sí. Si no habrían hecho nada tampoco. Sí. No, y además, fíjate, hablábamos justo antes de entrar, que hablábamos justo con Alicia, veníamos en coche y estábamos comentando que esto pasó también con Marta del Castillo y como otros casos más, Aquí ¿no? pasa Si los igual. padres no insisten, Sí. insisten y de repente hay un medio, también esto se tiene que decir, que le interese la noticia, porque Sí, sí. no todo interesa tampoco, ¿no? No. Y tú, Joaquín, lo sabrás, ¿es así o no? Sí. No todo pero una cosa, interesa. mira, os quiero decir para que entendáis, el día que llegamos Mar y yo al hotel a entrevistar a los dos, para mí siguen siendo personas que sabían lo que estaban ocurriendo, Avi y Mala, nos dejaron entrar en el bungalow donde desgraciadamente quitaron la vida a Mati y nos encontramos el sobre con su tarjeta de crédito, un pendiente y un trozo de pulsera en el suelo. Y luego se ha demostrado que hubo un forcejeo y que la mataron a golpes. Madre Eso mía. estaba ahí desde hacía 1 mes y 21 días. Lo encontramos nosotros el primer día que llegamos. O sea, esa habitación además ni la habían limpiado ni nada, la mantenían como si tuviera Nada, que volver. Claro, porque la policía, yo creo que combinada o lo que fuera, no había dado importancia. Era una persona desaparecida, no les importaba nada más. Es la desidia, quiero decirte, es totalmente el que está por encima, el que sí. Ahora que comentas esto, el nivel de violencia que se dio en el caso de Mati, ¿crees que apunta, porque es muy irrisorio lo que se llevaron, a un móvil puramente material o había una desregulación emocional que se presenta en las personas que participaron en eso?
Para mí la o razón ensañamiento. tiene que ver, sí, para mí la razón tiene que ver, no exclusivamente, pero sí en la mayoría, en que los que la mataron y robaron eran personas que conocían a Mati. Mati debió decir, coño, son mis compañeros, los que estoy aquí todos los días. Claro. Pero no nos olvidemos de algo, y no quiero meterme en líos religiosos. Mati era una mujer libre que viajaba por Indonesia desde hacía mucho tiempo. Y en países islámicos eso se ve de una manera diferente que, por ejemplo, en Tailandia, que me habéis preguntado antes. Sí, era lo que yo antes me venía a referir, las diferencias que podemos encontrar. Bueno, en sí. libertad de la mujer, claro, Bueno, no es lo mismo la de- libertad es- en el mundo esa islámico. es una de ellas y eso es muy Claro, importante. Claro. ¿Tú crees que hubiera sido diferente si Mati hubiera sido isleña? ¿Se hubiera movido el caso del asesinato de diferente manera? ¿O por ser extranjera se ha movido diferente? Perdona, ¿isleña? O sea, que si ella hubiera nacido allí, ¿hubiera sido diferente cómo se hubiera tratado este asesinato? Ah, por supuesto. Claro, porque si hubiera sido Indonesia, si no hubiera sido una buena familia, no se habría enterado nadie. Claro. Porque, vaya, el Lombok, donde estuvimos, es una isla, bueno, no sé cómo explicarlo, pero muy religiosa. Y sabéis cómo funciona el islamismo. O sea, el hombre está muy por encima de la mujer. Sí. Por eso Entonces, también les debía extrañar entonces- que ella viajara sola como mujer, ¿no? Igual incluso un poco molesto. Pregunto, solo pregunto. estoy convencido que hay gente que le enrabieta en estos países que las mujeres sean libres, tengan dinero, viajen, se bañen solas, naden, coman, griten y tomen cerveza. Pero ella ya llevaba yendo aquí como era la tercera o cuarta vez, ¿no? No, muchas veces. Muchas Muchas. veces. Pero eso te invita Y a tenía pensar... amigos también, Por eso porque en la mismo- entrevista que tiene con Antón, Joaquín, Sí, habla amigos, muy por bien. supuesto. Sí. Pero eso te invita Sí. a pensar que ella se encontraba cómoda. Ella decía a sus allegados, y yo tengo esos mensajes de voz, son Sí. durísimos, que el lugar donde la mataron era su hogar y Lombok era el lugar donde quería morir. Decía, ¿no? Imagínate, Yo quiero estar aquí siempre, ¿no? Sí, bueno. Además la crudeza de donde dejaron el cadáver, porque justo hoy estaba acabando de ver uno de tus vídeos que para las personas que nos escuchan recomiendo que os metáis en el YouTube de Joaquín Campos, porque tenéis un montón de vídeos donde explica pues todo, ¿no? Todo el proceso, el asesinato que él ha seguido de Mati Muñoz, así como todo lo relativo a Daniel Sancho, cárceles, etcétera. Y estaba mirando el sitio donde se abandonó el cuerpo de Mati en la playa y daba mucha pena. Mira, el problema no es donde lo enterraron por última vez. El tema es que estuvo dando vueltas por 4 Sí. sitios diferentes. Sí, eso es muy Primero fuerte. primero estuvo en un cuarto que podríamos decir que es el cuarto de almacén del hotel, donde está la luz e internet. Perdona, paremos aquí Cuat- un momento, en este cuarto. Esto es importante también. ¿Cómo puede estar una señora metida en un cuarto asesinada y que en ese cuarto se supone que se tiene que entrar por lo menos una vez al día? Por lo menos. No, varias veces. Es donde se guardan las toallas, Por eso, o los sea, juegos de sábanas, pero te digo, Joaquín, donde está internet. Sí. sí, pero te digo, Joaquín, por lo menos pongamos una vez, es igual, pongamos una vez. ¿Cómo puede estar ahí una persona y nadie darse cuenta de eso? Bueno, pues vamos a ver, es que yo lo he explicado en mi canal, en ABC y en todos los sitios. Es que va mucho más allá. Claro. Los vecinos del hotel denunciaron un mal olor y los empleados nunca olieron nada. Sí, El sí. cuerpo estuvo dentro del hotel. Putrefacto. Sí, claro, en composición, pues 42 días. Sí. ¿Eso Y cómo los se entiende? vecinos olieron algo raro que decían que no parecía un animal. Y sin embargo, en el hotel decían que no olieron nada. Pues ya me dirás. Porque yo creo que nadie quería buscarse problemas porque ya saben cómo se la jugaban. No, porque los asesinos, los que llevaron a cabo esto, uno era empleado del hotel y el otro había sido empleado. Entonces, está claro, vamos a ver, esto es muy fácil. Si Mati Muñoz la mataron esa madrugada, como reconocieron, y la metieron en ese cuarto, si una persona está claro que no trabajaba en el hotel ya, pero la otra sí trabajaba. ¿Cómo el asesino se va del hotel y deja un cuerpo sin vida y se va a dormir a su casa Sí, sin sí. avisar a nadie? Sí. Es imposible. No, y tanto que es imposible.
Y tanto que sea posible. Aparte yo Pues pregunto, la policía indonesia dice que sí es posible. Entonces no quiere investigar esa parte. ¿Y por qué alude a que sí es posible la policía indonesia? Porque Mala, la persona que hemos acusado, tiene un familiar directo que es miembro de la policía de esa isla. Está claro. Ya te lo he dicho A ver, que... es lo que pensamos, no tenemos la prueba, pero claro, como lo hemos denunciado y no nos hacen caso, creemos que es por eso. A ver, si yo estoy en un sitio que sé que por más que yo acuse o que yo diga, me la voy a jugar yo, al final acabo haciendo la vista gorda si quiero sobrevivir. Quiero decirte que yo es lo que creo que acaba pasando con toda la gente del hotel. Quiero decir, Mira, deben de... nosotros entrevistamos hasta al imán del barrio. Ujú. Hasta al imán del barrio, que nos prohibió la policía hablar con él. Imagínate. Y lo conseguimos. Y lo tenemos grabado. ¿Y por Y qué? él nos ha dicho que es imposible que nadie oliera un cuerpo en descomposición Claro que durante un no. mes y medio. Claro que no. Hacer eso que has comentado es un poco peligroso, ¿no? Para vosotros. Ir Bueno, en pero contra al final, en la vida, yo no tengo hijos ni hipotecas. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que ir a los límites, porque si no, incluso yendo a los límites, hay sospechosos que han colaborado que siguen libres. Si nos quedamos a quedar un poco más cortos, a lo mejor ni los asesinos salen a la luz. desde luego. Joaquín, ¿habrá juicio? Sí, a principios de año. ¿Cuántas personas hay implicadas? En principio 2 solamente. No, oye, sí, no va a haber nadie más. Son los dos acusados que han reconocido los hechos y los colaboradores, que son Mala sobre todo y Avi, los llevan como testigos y se van a quedar libres. Claro. Y no hay claro. nadie más. ¿Estáis Más seguros de que porque no hay nadie más? Es una mancha muy grande para Indonesia, Claro. porque esto ha salido a la luz. Es la razón por la que no hemos sido detenidos ni deportados. Claro. Porque Claro. al salir a la luz, Indonesia está asustada porque esto es una mala imagen. Entonces, han esperado a que nos vayamos y cuando nos hemos ido, ya está, ya no investigan más y se acabó todo. Claro, 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 claro. Claro, un poco también es lo que le pasó a Daniel Sancho. O sea, al final los medios de comunicación se hicieron tan eco que yo no sé si eso le perjudicó. No lo sé. Bueno, en el caso de Daniel Sancho fue una torpeza muy grande. Mm. Porque tú lo que no puedes hacer es, si vas a, no sé, a buscar a gente que no tiene sentido que le pagues tanto dinero que esté combinada con el tribunal o algo parecido, lo que no puedes hacer es hacer público todo lo que hiciste, ¿sabes? Es perfil bajo. En la vida, al final, el perfil bajo, sobre todo si has asesinado, descuartizado, es lo que funciona. Ya. Ya. Ahora que hablas de descuartizar. Palabras mayores, ¿eh? Sí, es que es muy fuerte. Es muy Cuando fuerte. hablamos de esto es muy fuerte. ¿Cuál es la lección psicológica más profunda que te ha dejado el observar estos dramas humanos? ¿La capacidad de maldad o la resiliencia de las familias? Pues mira, te lo voy a decir. A mí lo que más me afecta... Un segundo, que me... Sí. Ah, ok. Perdón, que estoy en un hotel que me están acogiendo con el wifi. Ok. Perdón, es que No. esto es de madrugada. No, Sí, tranquilo, no pasa nada. a mí lo que más me ha afectado, ¿sabéis lo que es? Que el hijo y nieto de un actor con la vida resuelta y con dinero y propiedades sea capaz de asesinar y descuartizar en Tailandia y no reconocer los hechos y creerse que el mundo es jauja. A mí, que dos pobres hombres desgraciados maten a una turista, no estoy de acuerdo. Y quiero que paguen por ello, pero es más previsible. Ya. Sí, esto también lo hablábamos antes. Sí. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, ningún asesinato no tiene nada que ver con el otro. Exactamente, porque el de Mati más bien parece como Una torpeza. una torpeza, una Bueno, al chapuza. final, fíjate, yo creo que Mati, un porque al impulso. final lo que yo entiendo, por lo que he estado escuchando y leyendo, o sea, a esta señora se le pidió que pagara en efectivo el hotel Sí, con es un ir- fin, ¿no? Es irle a sacar vieron la oportunidad. que tuviera el dinero en su habitación, ¿no? Para luego pedirle que pagara con tarjeta de créditos así, ¿no, Joaquín? Sí, es una transferencia bancaria de Wise. Exacto, Sí, entonces lo que- el dinero en efectivo lo tenía en la habitación. Sí, a ver, el mismo día que no pagó en efectivo le robaron, ya me contarás. Por eso mismo, Es quiero decir, o sea, el es fin blanco era y en ese. botella. O sea, el fin era ese. Sí, que Aparte, en un hotel que tenía ya ¿cómo se dice? Un récord, ¿cómo se dice?
un historial Sí. de robos que están en Bueno, Internet. porque Por eso es que no hay ninguna sorpresa en eso. no, Claro. esto parece la avaricia y que se les fue de las manos y la torpeza, pues de que a lo mejor, yo qué sé, pues para quitárselo, pues que tuvieron que pelear con ella. Pero otra cosa es el otro que es premeditado y bueno, Ya, una nación del supuesto primer exactamente. mundo, Sí, sí, nieto de Sancho Gracia, una persona que tiene la sí. vida bastante resuelta, al menos económicamente, mentalmente ya vemos que no, y que es capaz de organizar una masacre y carnicería como esa. ¿No? Eso es lamentable, y más ni siquiera en tu país. Sí, sí, ni siquiera en tu país. Ni siquiera en tu país. Claro, A mí personalmente como madre, me da lástima, ¿no? O me pongo un poco al lado de su madre el sentimiento que tiene que tener de dolor tan grande, ¿no? Por toda la situación. O sea, por todo. ¿Sabes? Por lo que le ha pasado al hijo, por la situación personal en la que está el hijo, la repercusión que tendrá el hijo, en qué ha fallado la madre, porque esto nos lo preguntamos todos cuando hay algo alrededor nuestro, ¿no? que falla, en qué nos hemos equivocado. Y además creo que la madre sí que ha ido a verlo un par de veces después de la sentencia, ¿verdad? Sí, he ido a verlo un par de veces. Vamos a ver. ¿En qué ha fallado la madre? Pues os voy a decir, yo sigo teniendo padres, afortunadamente. Y si yo hoy, esta noche, descuartizo a alguien, mis padres no tienen la culpa. Evidentemente, Quiero evidentemente. decir con Pero esto, yo no yo digo que la eximo, madre... Yo no he dicho eso, eximo yo he dicho el aunque el padre, sentimiento. sí, aunque el padre sea más chulo y sea actor y salga en la tele y haya hecho el ridículo con la estrategia y los abogados elegidos, no es culpable de lo que ha ocurrido. Es culpable de la estrategia de lo que ha ocurrido después. Aquí el único culpable es Daniel Sancho, que era mayor de edad, tenía 29 años y evidentemente no tuvo la educación correcta. Pues es posible, los padres se divorciaron, pero ¿cuántos padres se divorcian? Fíjate, aquí me gustaría poner a nuestras psicólogas un poquito en la cuerda floja con esto que está diciendo nuestro compañero Joaquín. Los padres, ¿qué función, qué papel juegan en todo esto? Bueno, a ver, yo creo que como educación, evidentemente, es uno de los papeles primordiales. No seamos políticamente educadas, No, hablemos con naturalidad, es expliquemos. que yo creo que una de las funciones principales que tienen los padres es educar, Ujú. ¿vale? Y rectificar las cosas que no funcionan o que ellos puedan pensar que su hijo no está haciendo bien y por lo tanto hay que enseñarle, hay que poner los medios que haga falta pues para que ese hijo salga lo mejor posible teniendo en cuenta lo que cada padre tiene como criterio principal educativo, que no todo el mundo piensa de la misma manera y eso hay que tenerlo presente. ¿Vale? Yo creo que es una de las funciones principales de los padres, ¿no? Aparte de proteger y cuidar, evidentemente, pero también hay que educar. Ahora bien, Entonces, ¿tú crees que puede haber fallado algo de la educación? es que yo creo que aquí hay un tema educativo por un lado y luego otro que es el perfil de la persona. Entonces, claro, muchas veces los padres pueden hacer grandes esfuerzos por intentar educar a sus hijos lo mejor posible, pero según los perfiles que cada miembro, cada hijo tenga, evidentemente esa educación puede tener un sentido lógico o no. Sencillamente no. Exactamente. Podemos no ¿Me darnos permitís un cuenta. comentario? Sí, pero perdona, ¿podemos no darnos cuenta de que nuestro hijo tiene un perfil de este tipo? ¿Podemos no darnos cuenta? Y yo te diría que sí en cuanto a no identificar ese perfil, no en cuanto a que tú detectas que hay cosas que no están funcionando a lo mejor de forma adecuada. Bueno, porque ves comportamientos. Claro. Joaquín. No, yo no soy psicólogo y respeto profundamente. Solo quería apuntar algo por si os vale. Yo he tenido, y también mi adolescencia, ¿no? Y estas cosas, y he hecho, pues no sé, pues me he ido por las noches, he consumido cosas, hacemos cosas en la vida. Ujú. Pero Daniel Sancho, cuando hizo eso, tenía 29 años. O sea, él ya no estaba arropado por sus padres. Llevaba muchos años solo viviendo con la abuela y viviendo una vida nocturna. Quiero decir con esto, la educación de la que estamos diciendo tendrá que ser hasta que él se emancipa. Porque ¿cómo vas a controlar una persona mayor de edad con casi 30 años? Ya no, por eso decía que no es culpa de los padres.
Yo No. estoy de acuerdo con ambos, con Marga y contigo, porque no es solamente los padres, es que hay un entorno, hay unos iguales que pueden influir, depende de la tipología, de la personalidad del niño. Entonces, ya en un caso de que ya sea mayor, como el que nos ocupa, pues peor todavía. No, yo creo que hay un mix y que la responsabilidad no es total a No, veces. eso está de acuerdo Eso totalmente. está claro para mí. Ujú. O sea, para mí lo que yo quería en realidad un poco sacar de esto es, ¿podemos ser conscientes de que tenemos un hijo con un perfil de asesino? Yo te diría que ¿Puede haber señal? mayoritariamente no, pero que sí que hay conductas, ¿no? Como decía muy bien Aurora hace un momento, ¿no? Hay conductas y comportamientos que sí son indicios de que hay algo que a lo mejor no está funcionando correctamente, ¿no? Lo que pasa que a veces, bueno, por 1000 motivos diferentes no prestamos la atención que es necesaria y entonces vamos dejando pasar cosas sin ser conscientes de... O también la sensibilidad de cada padre. También, Sí, claro. Que evidentemente. lo que a mí me puede parecer una cosa que no es correcta, a veces yo me he encontrado que te dicen, Totalmente. es que fulanito es así. Y con él es así, ya lo solucionan absolutamente todo. Con es así, ya todo vale. Y no es Exacto, cierto, no todo vale. Ahí voy yo. En trabajar y educar a un hijo es mucho trabajo. Sí, es muy difícil, no es Y nada es muy fácil. difícil, no es fácil. ¿Vale? Ya. Si la prueba está en que estamos en una época en que padres y escuelas tienen que ir a la par y más diferencias bueno, no podemos encontrarnos, vamos, al menos por lo que se está viendo constantemente, entonces, claro, no es nada fácil. Tremendo. Bueno, de aquí un par o 3 de semanas tendremos la madre del niño que se suicidó, que una persona maravillosa, además su madre, y estará aquí con nosotros. Joaquín, ¿cómo es el comportamiento? No sé si lo sabrás o te ha llegado de Daniel en la cárcel. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo vive allí? Bueno, tengo a mi traductora en la zona, Sí. que estuvo visitando a otro preso que está en la cárcel, tailandés, y es que tampoco hay tanta sorpresa. O sea, estar en una cárcel en Tailandia Ujú. es una complejidad, porque no puedes estudiar, porque no hay un gimnasio, porque no hay... O sea, tu vida no tiene horizonte. Se habla de las ratas, de si hay ratas o no, si está lloviendo o no. O sea, no hay una comunicación con el exterior. O sea, por eso la gente, con perdón, se vuelve loca, Claro. porque estás en otro mundo, ¿no? Entonces veremos a ver cómo Daniel, que parece ser que tiene un carácter fuerte también dentro de la cárcel, se puede sostener, que podría ser ese carácter el que lo sostuviera. Pero estar en Tailandia, en un lugar donde no es tu país y donde tu padre y tus abogados te están contando todo el día la milonga de que te van a llevar a España, pues la reacción final, cuando vea que el horizonte se alarga 10, 8 o 12 años, pues veremos a ver lo que ocurre. Claro. Sí, es que... ¿Hubo arrepentimiento en algún momento en el juicio? Nunca. Esto creo que es importante también. Ni durante ni después. Nunca. Esto me lleva a preguntarte, ¿se puede hablar de una gran frialdad en un caso, en el que estáis comentando ahora, y en el otro, en el de Mati, una impulsividad, bajo tu punto de vista? A ver, en el caso de Mati hay más torpeza que maldad, pero esto no está justificando que dos desgraciados quiten la vida a una persona que era la que más dinero generaba ese hotel, que es Mati Muñoz, Claro. que vivía ahí fija. Uh-huh. Y que no puedes golpear la cabeza de tu clienta principal contra el suelo hasta matarla, para robarle lo que sea. Y en el caso Y luego de en el caso la claro, frialdad, en el caso de Daniel Sancho, pues hay para mí, bueno, no sé, una psicopatía, una sordidez, que es el organizarlo desde meses antes. Claro. ¿Y qué opinas tú que nos perturba más a la sociedad cuando nos llegan unos crímenes tan impactantes? Para mí, sin duda alguna, el que el hombre del primer mundo, guapo y con mechas en el pelo, que va en yates y consume champán francés en reservados de discotecas, cuando tiene un problema, o aparentemente lo tiene, descuartiza y mate. Vaya. Ujú. Sí, Sin duda. Sí. Claro.
Claro, porque lo otro lo ve... Nos habían dicho durante toda la historia de la vida que hay gente que mata por pan, ¿no? No tengo pan, Sí. mato. Pero lo que no puede ser es que el pijo mate. Ya. Bueno, por eso ahí decía Aurora, ¿no? El tema de con Mati ha sido más quizá un tema impulsivo, no ha sido tan ni preparado, no ha sido una cosa que estuviera con la misma premeditación que en el caso de Daniel Sancho, ¿no? Sí, bueno, fueron a robar, se Sí, despertó se y les tuvieron fue de que las tuvieron un manos. enfrentamiento. Bueno, podríamos decir por justificar unos ladronzuelos, ¿no? Que les ha salido mal. Sí, pero bueno, Que lo han hecho. hicieron que es grave, quitar la vida a alguien. Sí, sí, claro. Evidentemente no justifica, pero quiero decir que es muy diferente. No, O sea, sí, sí, premeditar. Evidentemente lo de Daniel es una locura. Claro. Comprar cuchillos, bolsas de basura, meses antes, llevar a este hombre allí al matadero, poner en la puerta del bungalow que había alquilado Daniel, el ant, de la conjunción de I, un corazón y un emoji de amor y tal. Entonces tú no puedes hacer esto, es mucho peor que amoral. O sea, es que a mí cada vez me desconcierta. O sea, mira que lo he escuchado a veces, pero cada vez me desconcierta más. No puedo entender, o sea, el porqué de poner eso que estás diciendo tú ahora, ¿no? Ese corazón, preparar, pero en cambio estar comprando por otro lado cuchillos y bolsas de basura. Para matarlo. Pero eso era porque odiaba a su pareja, ¿no? Porque en el fondo le tenía que, no sé, De verdad, lo he dicho varias veces, es un tema económico. A mí sí, ya lo sé. me quieren denunciar por esto y tal, pero es un tema económico. Sí, La gente no se mete en estos líos por odio. Es un tema de dinero. Lo odio Es una sería opinión. más impulsividad. Sí, sí, sí. Claro. Ahora Sí, que ¿sabes? dices esto, que te quieren denunciar, no sé si quieres comentar algo. Yo te dejo el micro para que comentes algo de lo que está pasando con todo esto, Joaquín. Bueno, que el otro día me llamaron de una televisión Ujú. para decirme que Carmen Malfagón, ¿no? Una de las abogadas de todo esto, pues que me había presentado una denuncia basada en mis directos de YouTube, pero no por falsedad en mi libro, sino por calificativos que según ella pues dañarían su honor y el de su cliente Daniel Sancho, el asesino y descuartizador. Entonces, lo que me hizo gracia es que dice que han estado estudiando mis vídeos para denunciarme, pero la denuncia la han presentado en Málaga, donde llevo, tengo 51, 31 años sin vivir. O sea, yo Pero- voy ahí porque mis padres viven ahí, pero yo no resido ahí. Ujú. O sea, es una señal de que, bueno, todo es un cachondeo, ¿no? Porque no puedes notificar la denuncia a alguien en un lugar donde lleva 30 años sin vivir. Claro, claro. Y sobre todo cuando me he convertido tristemente en un pequeño personaje público y es muy fácil contactarme. Totalmente. Virginia me ha contactado, Totalmente. hay WhatsApp, hay email, o sea, es muy fácil. Sí, sí. Además, eres una persona que eres muy fácil, no eres una persona que... Contesto a todo el mundo. Sí, o sea, contesta a todo el mundo. A esto hay que decirlo. O sea, que si realmente Bueno, quieres pues hacer contactar ese con tiene él. una notificación judicial a Málaga, según me han dicho. Yo no estoy allí. Ya. Pero estás empadronado, a Es lo el mejor. circo, es parte del circo. Sí, es todo parte llevo del circo. 19 años viviendo en Asia. Vale. Bien. No, yo pensaba que digo, a lo mejor las citaciones hay que enviarlas donde estás empadronado y a lo mejor continúas estando allí. Bueno, pero lo que pasa es que yo no sé si estuve empadronado alguna vez en mi vida hace poco, ni recuerdo. Pero vaya, yo no he recibido ninguna notificación, Ya. ni mis padres siquiera. Quiero decir, ¿quién ha recibido eso para que vayan a televisión a contarlo? ¿No? Ya. Bueno, porque también estarán buscar ruido, No, es hacer justamente ruido. eso. Lo que quieren es ruido, horas de audiencia Sí, y toda la historia. Se les está bajando un poco el flan y lo tienen que volver a subir. Escucha una cosa, Joaquín. ¿Has pasado en algún momento miedo después de todo lo del caso, de los casos que has cubierto tan mediáticos? ¿En algún momento has pasado miedo por tu integridad física? No, pues solamente, bueno, evidentemente en el caso de Mati Muñoz no he tenido miedo, pero iba acompañado de una mujer en una situación complicada. Ujú. Pero no he tenido miedo, pero sí, no era un lugar para salir con pantalón corto cuando nos estaban señalando que estábamos apretando mucho a la policía, ¿no? Y a la gente. Porque claro, pero no. si en algún momento te hubieran apresado por cualquier excusa, ¿no? Porque en estos países entiendo que a lo mejor una excusa a veces puede servir, ¿no?
entiendo que tienes personas, bueno, aparte de los que estamos ahí, que te vamos hablando habitualmente y tal, que te puedan respaldar y que te puedan dar un golpe de apoyo, ¿no? Sabemos que cuando pasan cosas de estas todo el mundo sale corriendo, nadie conoce a nadie. Si la Embajada de España fue incapaz de ayudar a una persona que aún no sabíamos que estaba muerta y asesinada, que no eran conmigo cuando yo he atacado al cuerpo diplomático y a la policía. Joaquín, Sí. voy a abrir otro Melón. Otro melón, sí. Otro frente. Porque uno de los grandes debates que hay es el de presunción de inocencia versus el derecho a la información. ¿Tú personalmente dónde trazarías la línea roja para no caer en un juicio paralelo mediático? Porque ya sabes que el morbo es un imán para las audiencias, entonces... Yo soy contrario a las televisiones rosáceas, como yo las llamo, aunque participe de ellas a veces colaborando con el rigor que tengo y apartándome de ciertos asuntos. Cierto. Pero puedo asegurar algo. Hay también bastante peligro en las supuestas, en lo que deberían pararnos, que es la policía y el cuerpo diplomático y la Interpol y todo esto. O sea, creemos que lo turbio es el plató y a veces te das cuenta de que la legalidad, lo que nos debería defender, está peor. Ya. ¿Y dónde puedes... ¿cómo puedes hacer para no caer en ese juicio paralelo mediático? No sé si en tu respuesta no he sabido verlo. No, a ver, te hablo del caso de Mati Sí. y del caso de Daniel Sancho. En ambos casos hay un denominador común. Hay una toxicidad mediática. Sí, Total. ¿Vale? Bueno, ¿De acuerdo? enorme, Claro. sí. Entonces lo que uno intenta es apretar. En el caso tailandés no hacía falta apretar la autoridad porque se estaban comportando legalmente, el tribunal, la policía, la investigación, pero se importaba mal la parte que defendía al asesino y descuartizador, generando todo ese tsunami de mierda, por decirlo así, ¿no? Mientras que el tsunami de mierda en Mati Muñoz es la policía por inacción, la Interpol por no ir y el cuerpo diplomático por no meterse en líos diplomáticos, justamente. Entonces lo que tienes que hacer es buscar a los que no están cumpliendo sus funciones y señalarlos. Claro. Bueno, eso significa que cada vida, según quien sea, tiene un precio. Pero por supuesto. No, ya, pero quiero decir, claro, Mati Es no Pero no solamente tiene un se entiende precio. perfectamente. va, No solamente alza tiene un la precio. baja la pobre. Claro. Sí. No, pero es que el tema sí, tema de claro. Mati Muñoz es mucho más peligroso para la opinión pública. Por una razón muy simple. Podríamos decir que porque es mujer y vivimos en una sociedad, afortunadamente, que la mujer ahora, pues tal. Pero es un tema que va mucho más allá. Es que uno era asesino descuartizador y Mati era una señora normal que vacacionaba y amaba ese Exactamente. lugar. Sí, Sola sí, por el sí. mundo. Sí, Entonces, sí. lo que no puede hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores es dar órdenes al cuerpo diplomático de Bangkok para que se ayude a Daniel Sancho y que se abandone a su suerte la investigación y búsqueda del cuerpo de Mati Muñoz. Exactamente. Pues eso, claro. Porque de esta manera lo que estamos viendo es que cualquier turista puede desaparecer y nadie hacer nada. Punto final. Exactamente. enterarse Y, nadie. Correcto. y volvemos continuamente a lo mismo. Si no supuesto. hay medios, si no hay alguien como tú o si no hay amigas como las que ha tenido, pues ahí se queda. Un ahogamiento, Exacto. una desaparición o un hasta luego. Es terrible, Sí. es terrible porque la familia lo único que me pedía es eso, decía, no nos creemos esto y no podemos vivir tranquilos si no encontramos saber qué ha ocurrido. Claro. Sí, sí. Claro. Joaquín, cuando ya consigues los resultados que has conseguido en la investigación con Mati y se desencadena en todo lo que al final se descubrió, ¿cómo te sentiste tú? Como persona. Nos sentimos muy bien en el inicio, que fue cuando movimos el cocotero y conseguimos que apareciera el cuerpo. O sea, sabíamos que había un asesinato y los asesinos reconocieran. Y la frustración que vino después en semanas de lucha a sabiendas de que hay dos personas, o al menos una,
que sabía perfectamente lo que había ocurrido y que la policía miraba para otro lado. Y esa es la parte que nos ha dolido tanto. O sea, ¿cuántos asesinos hay en la cárcel y cuántos colaboradores o asesinos están en la calle? O sea, te das cuenta que la vida no es de color de rosas. Sí, Total. pero a donde voy yo es al sentir ese final de decir, si yo no muevo todo esto, no habríamos llegado a la conclusión, que es lo que estamos hablando. Es una cosa Entonces, de verdad, te no soy tienes que vanidoso, sentir... pero os puedo asegurar que si no llegamos nosotros a ir a Lombok, Claro. hoy Mati simplemente sería una ciudadana desaparecida. Sí, estaría en la lista inmensa Sí, de sí. ciudadanos desaparecidos. Claro, pero quizá la palabra es muy incorrecta, decir satisfacción, pero llegar a un resultado gracias a tu investigación y a tu constancia y tu ética, etcétera, Sí, pero etcétera. fíjate, yo creo que eso en el fondo te convierte un poco en insatisfecho, porque él ha descubierto uno, pero en el fondo sabe que es uno entre muchos. Ya, no, eso, ¿Sabes? eso Digo, seguro. o sea, Pero ha sacado ya a la luz un caso, ya es mucho, ¿no? ¿O Fíjate, cómo te Ignacio sientes Vilariño, tú? Ignacio Vilariño, el representante de la familia, sobrino de Mati Muñoz, lo puedo decir ahora, ¿no? Él me reconoció que le había quitado el mayor peso de encima de Claro. su vida sabiendo que su tía estaba muerta. claro. Claro. Claro, porque Porque sí se estaba volviendo loco. claro, es que si está desaparecido sin saber, eso es una carga eterna. Exacto. ¿Vale? Las familias de desaparecidos, el problema es que lo viven eternamente. Porque no hay cuerpo, no hay señal. No, y porque hay un día que crees en un milagro y Claro. piensas que tal, y así te tiras toda la vida. Claro, por eso, porque no existe el cuerpo. Bueno, tío, Digamos, el no otro hay día una- tuvimos una- aquí a la periodista de investigación de Sí. casos de asesinato Sí. que nos hablaba justo de aquella niña que desapareció Mm. y que todavía no ha aparecido y han pasado, no sé, 25 o 30 Exactamente. años, ¿no? Quiero decir, y claro, la familia sigue con ese peso, no pueden llorar un cuerpo porque no sabe dónde está y siempre te puede quedar la duda de si está vivo. Si está vivo, porque el corazón y los sentimientos pues son humanos, o sea, es que... Y además que hay miles de desaparecidos, es que es increíble. Muchísimos. Por eso te digo que Joaquín, entiendo que él tendrá esa satisfacción personal, pero claro, en el fondo de su corazoncito también él pensará, esto es uno en una inmensidad. Sí, claro. ¿Es así o no, Joaquín? Pues mira, esa es una de las frustraciones, ¿no? El Claro. hecho de saber que con algo tan básico como acudir a una isla, reclamar a la policía e ir al hotel, conseguimos aquello, ¿cuánta gente estará perdida y a lo mejor está enterrada o en un pozo a 10 metros de donde debería estar, ¿no? Desde luego. ¿En qué estás trabajando ahora, Joaquín? ¿Tienes algún libro? ¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, estoy visitando en un proyecto que tengo de presos en cárceles, pues Sí. ayudándoles, no delitos de sangre, pues intentando entender por qué cometieron esos errores, hablando con los familiares, intentando provocar un libro de eso. Y mis terceros diarios, mi libro 16º, que voy a estar presentando en Barcelona, por cierto, os voy a decir ahora, que tengo aquí la fecha, el Venga. 22 de enero, jueves, Ah. estaré presentando en la librería Fahrenheit mi libro 16º, Hemisferio Grof, que habla de bastantes cosas de estas porque es un diario. ¿Mm? que, ¿Dónde bueno, está? que- ¿Sabes dónde está esta librería? ¿O la Mira, lo estaba Sí, buscando. el Carré de la Ribera, Carrera la Ribera? en el Born. Eso que te iba a Ah, decir. qué bueno. ¿Y estarás por la mañana o por la tarde? A las 7 de la tarde, el jueves 22 de enero. Bueno, nosotras tenemos Se- programa, no vamos a Fahrenheit. poder. Ojalá podáis, y si no, pues no. Nosotras no podemos porque el jueves estamos aquí grabando, entonces Ah, el vale, jueves bueno. no podemos. Pero bueno, Ya. yo como sabes que te he insistido, antes de esas 19 horas vamos a buscar alguna hora para verte. No sé cómo lo vamos a hacer, Sí, pero vamos a o buscarlo. antes o después. O antes o después, claro, No, por supuesto. saliendo de aquí nos venimos. Por supuesto. 8:30 estamos contigo. Por supuesto. Y yo vaya. siempre con mis seguidores me tomo un vino luego ahí cerca, en la plaza, tal, y tomamos algo. Por supuesto. Recordar a todo el mundo, 22 de enero, librería Fahrenheit, en la calle de la Ribera 19, en Barcelona. Su próximo libro, Hemisferio, ¿cómo es más? Grof. Grof. Hemisferio Grof. Bien, pues ahí Es un vamos. homenaje a Stanislav Grof, ya entenderéis. O sea, Sí. Bueno, ya sabes que yo luego por WhatsApp te voy a estar interrogando. Pero vamos, que todo el mundo lo sepa, que el 22 de enero tenemos a Joaquín Campos en Barcelona. Nada más, Joaquín, acabamos programa, te dejamos que te vayas a dormir. Muchísimas gracias de nuevo Un por honor, un honor. estar aquí.
Un honor, gracias, de verdad, gracias por las preguntas y por todo. Y cuando queráis, organizamos otra y gracias de corazón. Mil gracias, te queremos, un beso, Hasta descansa, luego. buenas noches. Gracias. Adiós. Alicia, buenas noches. Pues como siempre, una gran tertulia, muchísimas gracias y hasta siempre, Joaquín. Muchas gracias, Aurora. Bona nit a tothom i ens trobem aviat. Bona nit, Bona nit a tothom.